Un cordial saludo, mi nombre es Diego Millado, candidato a doctor en estudios americanos, especialidad Pensamiento y Cultura por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. El título de mi exposición es Disputas cosmográficas, cartografías, mapas y mapitas durante la demarcación de límites imperiales entre los ríos Uruguay e Ibicuí 1748-1760. Esta exposición forma parte de mi investigación doctoral enfocada al estudio de la configuración del espacio político en lo que sería la banda oriental de la Cuenca del Plata a mediados del siglo XVIII. En lo que presentaré a continuación, el objetivo es adentrarse desde el punto de vista cartográfico al proceso de demarcación de límites en torno a los ríos Uruguay e Ibicuí, analizando la relación entre cosmografía, cartografía y diplomacia imperial en el contexto de la demarcación de límites durante la década de 1750. Para ello me centraré en la representación de fronteras políticas en tanto imaginario geográfico durante la ejecución del Tratado de Madrid, considerando el vínculo entre el documento diplomático y el registro cartográfico que respaldó el trazado de demarcación territorial entre los imperios de España y Portugal. El territorio que estudiamos está ubicado en lo que fue la frontera austral o los confines de las monarquías ibéricas, entre el río Uruguay, el río de la Plata y el océano Atlántico, es decir, en una región donde el límite establecido para la actividad política y económica de cada corona resultaba confuso, motivo que llevó a diversos conflictos bélicos y diplomáticos en las décadas anteriores. Por este motivo tomaré como referencia lo que se denominaba como cosmografía y que en aquel entonces constituía la confluencia de saberes matemáticos, astronómicos, geográficos y etnográficos, los que tenían al menos dos propósitos: proyectar una imagen ordenada del territorio americano y reglamentar la circulación de sujetos y haciendas, con perspectiva de dominar las regiones del continente. De esta forma, hacia el siglo XVIII, los cosmógrafos habían fabricado múltiples representaciones cartográficas sobre América, algunas de las cuales permitieron fundamentar la delimitación del pacto firmado en Madrid, dejando atrás el errático Tratado de Tordesillas de 1494. Por ello, a continuación observaremos algunos mapas relacionados tanto al Tratado de Madrid como a otras representaciones sobre la banda oriental de la Cuenca del Plata, dando cuenta de las diferencias, usos y proyectos políticos implicados en cada cartografía. El primer antecedente a señalar es la Carta de la América Meridional, elaborada por el reconocido geógrafo y cartógrafo francés Jean-Baptiste d'Abilés, en colaboración de Luis da Cunha, diplomático portugués y embajador del rey João V. Luis da Cunha era un diplomático cuya carrera se desenvolvió principalmente en cortes internacionales, por lo que comprendía el valor del registro cartográfico para la persuasión política. Con este propósito, da Cunha entregó a d'Abilés una serie de cartas geográficas para la confección de lo que sería el mapa de la Carta de la América Meridional, que comenzó su trabajo en 1724. Esta versión que observamos corresponde a la segunda, de 1742. Como se aprecia, la forma que adquiere Brasil es similar a la que posteriormente se considerará como parte del dominio portugués. Como sostiene la historiadora Ferreira Furtado, este mapa creó una nueva imagen de la América portuguesa, ya que trazó una línea imaginaria de fronteras que, abro comillas, no correspondía a la realidad de la época, sino a los nuevos límites propuestos por don Luis da Cunha, que futuramente deberían ser negociados. Esta negociación futura fue la del Tratado de Madrid, en la que el área de influencia que Portugal reclamó para sí se asemejaba sustancialmente a la de este mapa. De tal forma, la Carta de América Meridional dio forma al proyecto geopolítico portugués, anticipando la hegemonía territorial a través de un mapa. En este sentido, surge uno de los aspectos llamativos de la cosmografía, a saber que no es el mapa un producto del territorio, sino a la inversa, el mapa inventa el territorio. Sin embargo, esta carta de d'Abilés no participó de la negociación del Tratado de 1750, fecha en la que Luis da Cunha había fallecido recientemente.
El documento cartográfico detrás de este tratado fue el conocido Mapa das Cortes, antecedente que operó como instrumento visual durante la negociación del tratado, el que al mismo tiempo era un acuerdo de permuta territorial y de perpetua paz entre ambas naciones. Elaborado en 1748 bajo la orientación de Alexandre de Gusmão en Portugal, con el propósito de ser llevado al negociador español y de tal forma concretar el nuevo acuerdo de límites. Ciertamente la base de antecedentes cartográficos que manejaba la diplomacia portuguesa, considerando en ello los años de colaboración con de Avilés, tuvo como resultado el uso de un mapa intencionalmente modificado en favor de la hegemonía portuguesa. En lo que respecta a esta investigación, se busca comprender las dinámicas sociopolíticas que acontecieron en torno y al interior de la región de la banda oriental del río Uruguay, conocida también por los 7 pueblos guaraní jesuíticos que fueron expulsados como consecuencia del nuevo trazado de límites. San Borja, San Miguel, San Lorenzo, San Juan, San Luis, Santo Ángel y San Nicolás, pueblos que sumaban casi 30.000 personas que fueron expulsadas de los dominios hispánicos. Ubicados en el borde de la influencia portuguesa, estas reducciones orientales de la Compañía de Jesús fueron sucesivamente atacadas por bandeirantes y mamelucos, que, usando el lenguaje de la época, asolaron a estos pueblos, asaltando, destruyendo y raptando a sus habitantes, a quienes luego esclavizaban. Ahora bien, según estipulaba el tratado, los confines del dominio de las dos monarquías debían comenzar en el arroyo que sale al pie, abro comillas, del monte de los Castillos Grandes, desde cuya falda continuará la frontera buscando la línea recta a lo más alto o la cumbre de los montes, cierro comillas. Actuando los montes como rayas, la frontera debía seguir hasta encontrar el origen o cabecera del río Negro, continuando hasta el origen del río Ibicuí, cuyas aguas habría de seguir hasta la desembocadura del río Uruguay, abro comillas, quedando de Portugal todas las vertientes que bajan a la dicha laguna o al río Grande de San Pedro, y de España las que bajan a los ríos que van a unirse con el de la Plata, cierro comillas. Así subirá desde la boca del Ibicuí por las aguas del Uruguay hasta encontrar las del río Pepirí. Estas descripciones del tratado tenían su proyección en el mapa de las Cortes, el que a su vez daba cuenta exclusivamente de topónimos de ríos, regiones, pueblos y puertos y otros puntos coloniales que señalaban la posesión territorial de cada corona. Por ello, resulta indispensable observar cartografías que incluyan otras informaciones relativas al mismo territorio durante esta época. Se notará que, independiente de la precisión geográfica, se incluye información etnográfica, histórica y simbologías que dan un sentido distinto a la región, dando cuenta con ello las otras perspectivas políticas en disputa. Para esta exposición tomaré como referencias cartografías de la Compañía de Jesús, protagonista de la presencia colonial en el río Uruguay y reconocida en esta época por su producción científica, histórica y etnográfica que circulaba en las bibliotecas europeas. Así, de acuerdo con Taucolín, en las discusiones del Tratado de Madrid se llevó a cabo un intenso trabajo de análisis y compilación de mapas que complementaban, o más bien suponían detallar, lo expuesto en el mapa das Cortes. Según Golin, abro comillas, los representantes del rey de Portugal se inclinaron sobre 8 mapas, todos adecuados al interés portugués, con distorsiones que no transgrediesen exageradamente el meridiano de Tordesillas, excepto en la Amazonía. Cierro comillas. Uno de estos mapas, de 1733, también elaborado por de Avilés y enfocado al Paraguay de las misiones jesuitas, que a diferencia de la Carta de la América Meridional, este era fruto de la asociación de este geógrafo de gabinete, porque trabajaba para el reino, y la Compañía de Jesús. En esta cartografía se representaba el Paraguay jesuítico en los márgenes de un mapa que, como se advierte en el texto de la esquina inferior derecha, correspondía en realidad a una región mucho más amplia, extendida entre mares, desde San Vicente hasta Arica. De ahí que en esta nota coloquen: nos hubiera gustado poder darle más grandeza a esta carta para poner un poco más de detalles que no están en otra parte. Cabe resaltar que en este mapa el río Uruguay figura como Uruguay o el río de las Misiones,
y que en la banda oriental coloca información etnográfica, en este caso antiguos charrúas, y una nota a través de la costa atlántica que señala que es poco conocida en detalle. Asimismo, aparecen cruces que indican las misiones destruidas y puntos que señalan la posición de las reducciones. De similar modo hubo otro mapa, específicamente que especificaba la influencia de la Compañía de Jesús en esta región y que estuvo entre los litigios cartográficos de la corte. Paraquariae Provinciae, de la provincia de Paraquaria, también elaborado después de repetidos viajes y varias observaciones de los padres misioneros. Contemporáneo al mapa de Davila, esta cartografía de 1732 fue elaborada por la Compañía de Jesús, seguramente por Antonio Machoni, jesuita italiano que en 1698, a sus 26 años, se embarcó rumbo a Buenos Aires para trabajar en las misiones de la Cuenca del Plata. En esta carta no figura el río Uruguay, sino la indicación de que el curso fluvial sería la doctrina Uguay. Entre su simbología, además, señala las ciudades hispanas, los pueblos cristianos, las ciudades y pueblos destruidos y los tugurios de los bárbaros. Ahora bien, distinto es el panorama cartográfico si observamos los mapas contemporáneos al Tratado de Madrid, elaborados por la Compañía de Jesús. Aunque no fue parte de los documentos consultados durante la negociación del tratado, el mapa del cosmógrafo jesuita Josep Quiroga del año 1749 presenta exclusivamente información relativa a las misiones en los ríos Paraná y Uruguay. Basado en descripciones de los misioneros, este mapa contiene el nombre del rey de España, Fernando VI, advertencias e informaciones geográficas como la latitud y la longitud de las misiones jesuitas y otras locaciones coloniales. A diferencia de otros, este mapa inserta escritos relativos a las etnias señaladas en la cartografía. En el caso de la banda oriental, aparecen nombrados boanes, ganoas y minuanes. Al otro lado del río Uruguay, charrúas, mientras que hacia el norte, sobre los 7 pueblos, figuran caribes, guañanas y guaraníes. De boanes, ganoas y minuanes señala que, abro comillas, son naciones de infieles que habitan en las campañas que están al oriente del río Uruguay. Cierro comillas. Sus costumbres son las mismas de los fieles charrúas que viven al sur de Liberá, esto es, abro comillas, gente de caballo y andariega, que discurre por toda la tierra, cierro comillas, y que, cito, se sustentan en la caza, y de lo que hurtan, se visten de pieles de venado y tigre, sus arcos, lanzas y un ramal con 2 o 3 bolas de piedra son las armas de que usan en la guerra y en la caza. No se sabe que conozcan al verdadero Dios, pero se tiene por cierto que invocan al diablo en sus borracheras y que algunas veces se les muestra visible. Fin de cita. De la nación guañana, en cambio, habitantes entre los ríos Paraná y Uruguay, dice que, cito, son gente de a pie y de natural pacífico, trabajan la tierra y se sustentan con el maíz y mandioca, y con la caza. Sus armas son arco, flecha y macana, agregando que no sabemos cosa cierta de su religión. Fin de cita. A diferencia de estos, los caribes que poblaban entre el oriente y el occidente del río Uruguay, en la espesura de los bosques, se sustentan de miel, frutas silvestres y de caza. Describe que en la cabeza traen un sombrero de casquete de cera, que sus armas son arcos grandes que disparan afirmando en tierra una punta y que, abro comillas, comen a los hombres, que pueden coger. Cierre comillas. Además de los topónimos y etnónimos mencionados, sobre Río Grande señala los 3 caminos abiertos por los portugueses, mientras que en la región del Guairá anota: aquí estuvieron las misiones destruidas por los mamalucos. Distinto al caso del mapa Quiroga, esta cartografía de 1752 presenta la gobernación del Paraguay y la de Buenos Aires, actualizada con la línea divisoria de las tierras de España y Portugal ajustada entre las 2 coronas año 1750, cuya posesión se pretende tomar este año. Esta información, incluida en el título del mapa, agrega que también se incluyen las tierras que tocan a Portugal según la línea del Papa Alejandro VI que antiguamente ajustaron las 2 coronas.
Con un texto de advertencia que explica las divisiones del mapa y lo estipulado por el tratado en relación al curso de la raya de demarcación, esta cartografía utiliza además simbologías que señalan la ubicación de poblaciones españolas, portuguesas, de indios cristianos a cargo de jesuitas, franciscanos o clérigos, castillos, fuertes, pueblos de españoles y guaraníes asolados por portugueses, estancias de ganado y sectores habitados por infieles. En este sentido, en esta cartografía prima el contenido histórico, político, demográfico y económico. De hecho, el mapa contiene recuadros con información relativa a los pueblos fundados por la Compañía de Jesús y por la Orden Franciscana. Así, en la banda oriental se incluyen dos recuadros. El primero señala que los 30 pueblos comprendidos en la línea de puntillos oscuros son de indios guaraníes a cargo de los jesuitas. Son grandes y de buena fábrica, señala, y tienen este año de 1752 22.218 familias y 96.749 almas. El segundo indica los 7 pueblos que se dan a Portugal según la nueva línea divisoria, señalando que tienen este año 29.199 almas. Fuera de estos cuadros, en la banda oriental figuran estancias guaraníes, españolas y portuguesas, así como presencia de infieles. En el lado portugués se señalan minas de oro y de diamantes y pueblos de indios, además de 2 regiones donde fueron asoladas las misiones en 1725 y 1630. Uno de los detalles más destacables de este mapa es la proposición de otra línea de demarcación, una línea verde que va acompañada de un texto que señala: si la línea divisoria se echara por esta verde, ni a indios ni a portugueses perjudicará. Pero después de este mapa, es decir, después de 1752, comienzan las actividades de las comisiones de demarcación portuguesas y españolas. El avance de las comisiones a través del territorio dio paso a una serie de episodios de alborotos, como escribían los misioneros en ese entonces, donde enfrentamientos y revueltas conformaron un levantamiento de los pueblos guaraní jesuíticos del río Uruguay, que, aliados con los llamados infieles y dejando a un lado las costumbres cristianas, resistieron hasta 1756 la expulsión de sus tierras. A comienzo de ese año, los ejércitos luso-hispánicos aunaron su poderío militar para avanzar a través de la demarcación y concretar la entrega a los 7 pueblos, acontecimiento que terminó con la vida de 1500 indígenas en Caipaté. Este periodo aparece mencionado en gran parte de la historiografía como Guerra Guaranítica, y existen una serie de investigaciones históricas, demográficas y antropológicas que han recabado información en archivos de la época, dando cuenta de la agencia indígena que operó en la alianza de los pueblos y comunidades que enfrentaron a los ejércitos monárquicos. Los jesuitas de estas misiones dejaron diversos antecedentes sobre los acontecimientos de este periodo, como la relación de Bernardo Nussdorfer, autoridad provincial que tuvo la tarea de informar la orden y comenzar las diligencias de búsqueda de nuevas tierras. A su paso a través de los pueblos, hace mención a la entrega de mapitas que señalaban posibles territorios a poblar. Estos mapitas parecen ser instrumentos de uso cotidiano y contingente, y ciertamente permitían una mejor comprensión del territorio. Uno de estos registros puede ser consultado gracias a Tadeo Genis, jesuita checo y cura de San Lorenzo, que fue parte de una de las expediciones contra las avanzadas portuguesas, la que quedó registrado en un escrito titulado Efemérides de la Guerra de los Guaraníes desde el año 1754. De ese mismo año, de hecho, existe un mapita de Tadeo Genis con tinta negra donde se indican los campamentos portugueses o las montañas ocupadas por indios. Este mapa, que acompañaba el diario mencionado, cambia la perspectiva de las cartografías citadas hasta ahora, enfocándose in situ hacia los asentamientos portugueses que se acercaban al territorio de los 7 pueblos. Ciertamente existen otros mapas que nos permitirían expandir esta investigación y comprender los otros puntos de vista que pugnaron en torno a la región de la banda oriental, especialmente aquellos que fueron abordados por las partidas portuguesas, cuyo punto de vista partía desde el Atlántico hacia, abro comillas, la conquista de los 7 pueblos, cierro comillas, como figura en ciertas fuentes de la historiografía brasilera. De momento, el interés es señalar, a través de la diversidad de cartografías, el modo en que cada uno de estos registros sobre el territorio remite a un ordenamiento espacial con miras a proyectos políticos sobre las Américas, ya sea española, jesuita o portuguesa, lo que se intentaba efectuar mediante la suma de los puntos de vista de misioneros y otros agentes coloniales.
Para finalizar, dejo algunas referencias y quedo entonces atento a los comentarios y preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.